Buenos días. En la mañana de hoy, 2 de abril, jueves, voy a empezar de manera distinta como he empezado estos días. Voy a empezar diciendo las altas, porque hoy podemos celebrar que 192 personas más se han curado. En total, pues, en toda la comunidad tenemos ya de alta a 432 pacientes. 28 en la provincia de Castellón, 172 en la provincia de Alicante y 232 en la provincia de Valencia. Los nuevos casos positivos son 386, algo menos que ayer. 37 en la provincia de Castellón, 147 en la provincia de Alicante y 202 en la provincia de Valencia. En total, desde que empezó la pandemia, 6.308 casos positivos. Por provincias, 697 en la provincia de Castellón, 2.320 en la provincia de Alicante y 3.291 en la provincia de Valencia. 2.175 personas ingresadas a fecha de hoy, 14 menos que en el día de ayer. Por provincias, 214 personas en Castellón, 42 de ellas están en la UCI. 772 en la provincia de Alicante, 141 en la UCI y 1.189 en la provincia de Valencia, de ellas 196 se encuentran en la UCI. Total fallecimientos tenemos 48 más que ayer. 45 en la provincia de Castellón en el total, que suman 443, 188 en la provincia de Alicante y 210 en la provincia de Valencia. El total de profesionales sanitarios que han dado positivos, 1.048. 126 en la provincia de Castellón, 446 en la provincia de Alicante y 476 en la provincia de Valencia. El total de pruebas que han dado negativas, 17.382. La bolsa del personal sanitario hasta esta mañana ha registrado inscripciones de 2.173 profesionales en distintas categorías. Respecto de las residencias de mayores, hay casos positivos en 84 residencias. Quiero insistir que este número varía respecto al número de casos COVID que tiene en cada residencia, varía muchísimo. Vuelvo a insistir que hay residencias que tienen un caso positivo de un profesional que ya está desde hace días aislado, o un COVID en un residente, o dos. Las circunstancias no han variado respecto de la vigilancia activa de personal sanitario que tenemos en las 7 residencias que ya conocen ustedes, 2 en Castellón, 2 en la provincia de Alicante y 3 en la provincia de Valencia. El total de residentes que han dado positivos, 536, trabajadores que han dado positivo, 166 y residentes fallecidos, como les he indicado antes, 118. Por otro lado, quería ofrecerles detalles sobre qué debe hacer una persona si necesita su medicamento y no debe de salir de casa. Ayer ya les anunciamos que, de acuerdo con el Consejo Autonómico de Farmacéuticos, estábamos implantando un sistema que posibilitara que las oficinas de farmacia pudieran llevar el servicio y los medicamentos a domicilio. Bueno, pues ahora voy a explicarle un poco cuál es el mecanismo. Para ir a la farmacia, tiene que encontrarse en para ir a la farmacia no, para utilizar este mecanismo tienen que encontrarse en alguno de estos grupos de riesgo: personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o con alguna de estas patologías: hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodeficiencias. Si cualquiera de estas personas de este grupo de riesgo necesitan sus medicamentos, no es necesario, vuelvo a insistir, que se desplacen a la farmacia. Pueden llamar al número 936 22 36.
Voy a repetirles el número: 936 22 36. En ese número de teléfono le atenderán y desde la farmacia más cercana le llevarán sus medicinas a su casa. También pueden solicitarlas a través de los servicios municipales de su localidad. Reitero mi agradecimiento al Colegio Autonómico de Farmacéuticos. Por otro lado, si me permiten, antes de dar respuesta a las preguntas de los medios de comunicación que nos están siguiendo, voy a contestar algunas de las preguntas que me formularon ustedes allí y que no pude contestarles porque en ese momento no tenía el dato. Respecto a los hoteles para personal, me preguntaban ustedes los nombres de hoteles. Es un dato que no vamos a facilitar, puesto que hay muchísimas cadenas de hoteles que han puesto también los hoteles a disposición también para aquellos casos con síntomas leves de coronavirus y, por tanto, voy a obviar el nombre de las cadenas. Son muchas y en su momento haremos pública toda la ingente de generosidad y de acuerdos que hemos llegado con las cadenas de hoteles. Hay plazas hoteleras en todos los departamentos de salud para el personal sanitario, para su descanso. En algunos casos, los hoteles separados de los medicalizados y en otras plantas para ellos en los medicalizados, en función de la demanda. No tienen que pagar absolutamente nada. Para todos ellos es gratuito. Los gerentes, además, son quienes ordenan las peticiones del personal. Y hay ya hoteles con personal sanitario, es decir, hoteles en Vinaròs, en Valencia, en Alicante, San Juan. Ya hay estos hoteles para este descanso de los profesionales y todo el personal que lo necesite dispondrá de esta posibilidad y se irá incrementando en función de las necesidades. Otra de las cuestiones que quedaron pendientes ayer en sus preguntas eran las relacionadas con el número de profesionales que habíamos contratado y por categorías. Les puedo decir que hemos llevado a cabo 4.073 contrataciones. 3.215 corresponden a las categorías de médicos y enfermeras. 600 de esos contratos se han hecho para TCAEs, son técnicos que ya conocen ustedes, auxiliares, celadores y administrativos. 35 profesionales que se han incorporado a salud pública. 60 en el SES, en el Servicio de Emergencia Sanitaria, y 163 para las residencias. Y con ello pues quedo a su disposición ya para las preguntas que deseen formularme. Vamos a dar el turno de palabra, como cada día, por el turno en que han ido solicitando esta presencia en la videoconferencia a través de la cual realizamos la rueda de prensa diaria. Recibimos ya las primeras preguntas que nos llegan desde el periódico Mediterráneo. Las formula Sara Ríos. Buenos días, consellera. Yo quería preguntarle, ayer nos comentó que al día se realizan de media unos 1.200 test. A mí me gustaría saber cuál es el objetivo de la consellería, a qué cifra es a la que se quiere llegar. Y luego preguntarle el número de ingresos, ¿está estable o ya ha dicho que el global había bajado un poquito? Ustedes plantean, por ejemplo, en el caso de Castellón, que llevamos ya unos días con ingresos estables, que finalmente el hospital de campaña, por ejemplo, el que se va a instalar delante del General, no haga falta para atender la presión asistencial. Bueno, en primer lugar, respecto del hospital de campaña que se instalará en Castellón, nosotros tenemos que tener absolutamente todo planificado. Es verdad que a día de hoy la presión asistencial poco a poco entra en una cierta moderación en algunos centros hospitalarios, y respecto al número creo que me ha preguntado el número de habitaciones de camas libres en Castellón, en estos momentos en hospitales de toda red sanitaria, sea cual sea, tenemos 598 camas libres.
Las pruebas diarias, bueno, yo creo que sabemos cuál es el sistema ya, que creo que me he pronunciado en varias ocasiones. Una, necesitamos hacer esas PCRs al personal sanitario, al personal sociosanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los servicios esenciales y, por supuesto, a todas aquellas personas que ingresan en nuestros hospitales y aquellas personas que entiendan los facultativos que deben de hacerse las pruebas. Nosotros vamos incrementando. Unos días hacemos 1.200, otras 1.400, otras veces realizamos 2.000, 3.000. No les puedo dar la información día a día, ¿vale? Pero vamos incrementando el número de pruebas en función de las PCRs que nos remiten también los laboratorios. Todavía no tenemos información sobre los test rápidos. Vamos ya, por tanto, con las preguntas que nos llegan desde Apunt y que nos traslada Elena Andreu. Hola, consellera, bon dia. Bon dia. En primer lloc, volia preguntar-li, la Universitat Politècnica de València ha publicat un nou estudi que diu, per una banda, que hem superat el pic de contagis i, d'una altra banda, que el pic de pacients en l'UCI s'espera per al 9 d'abril. Jo volia una valoració seva d'aquestes conclusions i si coincideixen aquestes conclusions amb els estudis que s'estan fent pels tècnics de conselleria. Bueno, en primer lugar decir que desconozco el informe de la Universidad Politécnica de Valencia, entonces me permitan que no me pronuncie sobre cuándo han establecido que es el pico o el nivel máximo de ocupación de UCIs. No puedo pronunciarme sobre un informe que desconozco, pero sí les puedo decir, como están viendo, llevamos ya varios días donde parece, no quiero darlo categóricamente o decirlo categóricamente, que parece que va algo estabilizándose porque no tenemos ningún salto cualitativo importante como tuvimos hace 2 semanas o la semana pasada, a principios de la semana pasada. Y esto lo estamos notando, como le comentaba también a Sara Ríos, por la presión en urgencias, que es algo menor, pero hay que ser muy prudentes, y también por el número de personas que también recuperamos en la UCI que salen a planta. I respecte a la segona pregunta, ahir va anunciar un nou protocol per a frenar la propagació de contagis als centres de majors. ¿Quan comença la redistribució de les persones majors als centres? Pues ahora mismo lo que estamos haciendo es ordenar todas esas personas por residencias, pensando, además hemos empezado por las residencias que tienen menos casos, que tienen un caso o tienen 2, para proceder a su reubicación en residencias donde nosotros ya tenemos lo que son prácticamente un hospital, porque todo el personal sanitario está controlando esas residencias y por tanto es como un hospital. Y cuando evidentemente esas personas entran en una fase grave, van directamente al hospital, y ahora mismo se está precisamente analizando cada una de esas residencias que tienen 1 o 2 COVID para reubicar a todos estos residentes. Vamos ya con las preguntas que nos traslada Dani Guindo desde el periódico Las Provincias. Hola, buenos días, consellera. Buenos días, Dani. Quería preguntarle por las UCIs. Quería saber un poco si nos puede indicar hoy el grado de ocupación que presentan, y la Agencia Estatal del Medicamento que ha trasladado falta de sedantes en estas unidades. No sé si aquí estamos bien, si hay suficiente opiáceos un poco para los enfermos terminales y bueno, insistir un poco eso, en saber un poco qué grado de ocupación, si va un poco la tendencia a ir incrementando o no. Bueno, pues a día de ayer teníamos 228 camas disponibles en UCI, hoy tenemos ya 254. En estos momentos el nivel de ocupación es del 69,8, ayer estábamos en el 71,4, o sea, ha habido un descenso de
de ocupación de camas de la UCI, pequeño, pero ha habido un descenso. Y respecto de la Agencia Estatal de Medicamentos y las noticias que han sido publicadas, nosotros tenemos precisamente una reunión ahora con la Dirección General de Farmacia para que nos informe de la situación en estos momentos en nuestros centros hospitalarios y de la información que haya podido llegar de la Agencia Estatal. Gracias. A usted. Vamos ahora con las preguntas de Carlos Navarro desde el diario.es. Hola, consellera. Buenos días. Buenos días. Quería preguntarle, sobre el tema, los datos que acaba de dar de las camas, no me acaban de cuadrar porque, sumando los datos que ha dado de ingresados en camas UCI comparado con ayer, salen 14 ingresados más. No sé si es por lo que nos comenta, que es un dato dinámico, porque habiendo 14 ingresados más, nos acaba de comentar que hay más camas libres. Sí. Y luego, y relacionado con esto, teniendo en cuenta la evolución, si siguen siendo necesarios, en vistas un poco de que la cosa parece que empieza a estabilizarse, si siguen siendo necesarios los respiradores. Bueno, en primer lugar decir que efectivamente, como es algo dinámico, es verdad, crece, pero también hay personas que son desintubadas y por tanto pasan a planta. Entonces es algo que es muy difícil, por eso les digo yo que siempre es complejo ir determinando, pero el dato que tenemos es que efectivamente hoy disponemos de más camas UCI. Y respecto de los respiradores, nosotros vamos a seguir también en la línea como estamos ahora de continuar para, si fuera, siempre hay que planificar, ya lo he comentado en varias ocasiones, pues si en algún momento se produjera algún repunte, no es el dato que ahora mismo poseo, pero siempre tenemos que tener disponibles estas camas, todas ellas tienen respiradores. Vale, y luego por otro lado, me imagino que es pronto aún, pero si tienen algún dato de impacto económico, ya sé que lo principal en estos momentos es atender a la gente y que todo el mundo esté atendido, pero en atención un poco a la situación de infrafinanciación que tiene la comunidad, si tienen algún dato del impacto económico que está teniendo la sanidad valenciana por el coronavirus y si son suficientes esos 28 millones que ha transferido inicialmente el Gobierno para urgencias sanitarias o se queda corto. Bueno, ahora en estos momentos lo que estamos ocupados y preocupados en la atención y en estos momentos la salud no tiene precio. Ya hablaremos después de este tema. Gracias. Perfecto, gracias. Víctor Romero, desde El Confidencial. Hola, buen día, consellera. Buen día, Víctor. Yo quería preguntarle con respecto a lo que ha comentado de los ingresos hospitalarios, ¿se puede considerar ya una tendencia? ¿Estamos hablando simplemente de situaciones aisladas o podríamos ya estar hablando de una tendencia en una rebaja de la presión asistencial? Está comentando que sí perciben esa moderación, pero supongo que estarán haciendo algún tipo de proyecciones o estudios al respecto de esto. Exactamente, Víctor. Estamos haciendo todavía estudios. No queremos tampoco ser optimistas. Puede ser una estabilización, pero aún nos quedan algunos días hasta el fin de semana para saber si estamos hablando de estabilización o cómo nos encontramos. Vamos a ser muy, muy cautos. Vale, y después quería hacer una consulta respecto de las residencias, concretamente de la residencia de Alcoy. Me han llegado quejas de familiares que dicen que se ha cortado la comunicación con los familiares en la residencia. Me gustaría saber cuántos fallecidos hay en estos momentos en la residencia y cuántos contagiados, porque hay una cierta percepción de apagón informativo al respecto de esto y son muchísimas familias las que están muy preocupadas. Víctor, yo estoy seguro porque el aspecto sanitario, desde luego nosotros si hay alguna comunicación que trasladar, ya han visto que ayer pusimos en marcha un protocolo también para que los residentes pudieran hablar con sus familiares y sus familiares conectar con el residente. Yo creo que si llaman a la residencia, estoy segura que se le facilitará la información por parte de la dirección de la residencia, no me cabe la menor duda. No hay ningún apagón informativo. Yo ya lo he explicado en varias ocasiones que tenemos que ser muy sensibles y hablaremos desde luego cuando llegue el momento de todos los casos que se han producido por
residencias, pero ya les he comentado en muchas ocasiones que muchas personas que hay en las residencias son personas, algunas muy dependientes, grandes dependientes, y hay otras personas que tienen menos dependencia. Cualquiera de ellas puede estar precisamente pues siguiendo las ruedas de prensa y siguiendo la información que les da la propia residencia, y me va a permitir que en estos momentos no facilite el dato. Y tengo una última pregunta, es referente a los sanitarios que están infectados o contagiados. Supongo que no puede darnos ese dato por hospitales, pero tengo entendido que en el Hospital General de Alicante la cifra de contagiados supera el centenar y la cifra de personas que están en cuarentena son más de 500. No sé esto cuánto representa sobre la población de personas que están dando servicio en el Hospital General de Alicante y si se está produciendo un colapso desde el punto de vista del personal disponible y a qué se debe que haya tantos contagiados en este centro. Bueno, en primer lugar decir que ese dato lo hemos facilitado. De hecho, lo tienen los sindicatos y creo que salió en un medio de comunicación publicado esta semana también. Todos los datos departamento por departamento, porque aquí se daría interminable la rueda de prensa, pero está publicado en cualquier caso. ¿A qué se debe? Pues probablemente cuando ya concluyamos podamos ir mirando caso por caso, sobre todo de nuestros profesionales, igual que lo hemos hecho también de algunos grupos, cuál ha podido ser la fuente y por qué hemos tenido algún pico importante, como es el caso del Hospital General de Alicante. Esperaremos para analizar la situación. Ahora lo importante es que se les pueda hacer también los test y se puedan incorporar aquellos que están en cuarentena y que ya han sobrepasado la cuarentena, y el resto pues que continúen su recuperación. Tanto los que están ahora mismo en hospitales o en UCI como aquellos que están en casa. Vicent Beibís, desde Valencia News, nos traslada sus dos preguntas. Hola, muy buenos días, consellera. Buenos días. Primero agradecerle que nos haya dado las cifras que ayer le pregunté. Muchísimas gracias por ello. Y luego paso ya a las dos preguntas. La primera es que hace media hora nos ha llegado una fotografía actual del Hospital de Campaña La Fe, donde se ve que ni siquiera han iniciado el montaje de las tiendas que se suponía empezaba ayer. Entonces, mi primera pregunta era un poco cómo van en Castellón y en Alicante, a qué se ve el retraso y, sobre todo, sí que ya sabemos, porque lo dijo usted, que la Fe Antigua estará prevista para el viernes. ¿Tendrá camas de UCI esa Fe Antigua también? Esa es mi primera pregunta. Gracias. Vale, pues la primera pregunta es que en estos momentos se está levantando el acta de replanteo y, por tanto, ya hay profesionales en la parcela para cuando venga la carga poder ir colocándolo ordenadamente, todas esas instalaciones. En segundo lugar, la Fe estará preparada seguramente ya para el lunes, porque están ahora viendo todos los equipos que tienen que trasladarse en el antiguo Fe Campanar, y también porque están ultimando todos los instrumentos que necesitan para poder allí ubicar a pacientes. Y por otro lado decir que no va a contar con ninguna cama UCI porque no están habilitados espacios para ello. Vale, eso por una parte, muchas gracias. Por otra parte, hemos sabido a través de sindicatos médicos, otras publicaciones, el problema que hay, y lo sabemos, con los fallecidos por COVID, sobre todo por aquellos que no les habían hecho las pruebas, que van a ser sospechosos no confirmados. Entonces entendemos que la información que se da puede ser incompleta de fallecimientos. ¿Podría ser posible a partir de ahora que nos diga también la información de esos posibles casos no confirmados, sospechosos no confirmados? Gracias. Todas las personas que damos como confirmado su fallecimiento tienen COVID. Todas ellas se les ha hecho la prueba. Viene además en el protocolo que puso en marcha el Ministerio de Sanidad, donde todas estas personas no han fallecido en residencia, han fallecido muchas de ellas en hospitales. Y quienes han estado y han dado, sabemos que tiene COVID, es porque ya dio positivo en la prueba. No hay ninguna persona fallecida que no se haya comprobado que tuviera el virus. Claro, no simplemente, perdón, que le repregunte, es que, la definición que se está dando al Colegio de Médicos
que ya que son los médicos asistenciales, muchas veces no han hecho el test y ha fallecido la persona, que figuran como sospechosos no confirmados, y sabía que esa práctica ya se está realizando aquí en la Comunidad Valenciana. Yo Gracias. le vuelvo a decir que me remito al protocolo del Ministerio de Sanidad, que dice exactamente a quién hay que realizarle las pruebas. Y, por tanto, si en alguna ocasión, yo creo que al principio, al inicio, que se dio el caso de una persona que había fallecido y todavía no teníamos los criterios de la procedencia, etcétera, etcétera. En un caso, creo que estoy hablando ya del mes de febrero, fue cuando se realizó a posteriori, pero esa cuestión que me está planteando, yo ahora mismo no tengo ninguna información. Desde el periódico La Razón, preguntas de Rosana Peiró. Buenos días, consellera. Buenos días, Rosana. A ver, sigo con el tema de las residencias. A mí me gustaría saber, de los 118 fallecidos en los centros de mayores, ¿cuántos lo han hecho? No sé si los tienen contabilizados, ¿cuántos lo han hecho en el propio centro o cuántos han llegado al hospital? Lo digo esto porque desde AERTE, desde la Asociación de Residencias, critican o lamentan que se les esté criminalizando al respecto, de que estén abandonando a los enfermos, de que se les está dejando morir en las residencias. Me gustaría saber si tiene datos al respecto. Y luego también si han hablado con el sector sobre el tema de las segregaciones de centros. Por un lado los contagiados y por otro los que no están. Y luego tengo una segunda pregunta y ya está. Bueno, pues respecto a la primera pregunta la niego categóricamente. No se está abandonando absolutamente a nadie. Estamos interviniendo, siguiendo las residencias, bien a través de nuestras UHD, la unidad de hospitalización domiciliaria, bien porque hemos incorporado profesionales o bien porque ya están intervenidas y hay un seguimiento de todas ellas. En segundo lugar, la patronal de las residencias privadas tiene conocimiento, sí, de la posición de la Consellería y de la Consellería de Políticas de Igualdad, también de las políticas inclusivas, de hacer para poder atender perfectamente y asistencialmente a las personas que tienen COVID, poder trasladarlas a esos centros que prácticamente son pequeños hospitales, y por otro lado salvaguardar la salud de los residentes que no han dado positivo. Vale, y gracias. Y la otra pregunta era respecto al material sanitario que ha comenzado a llegar. No sé si ya tiene una ruta de distribución, si han hecho ya un inventario de cuánto ha llegado, dónde se va a repartir, los tiempos. Pues mire, ayer mismo ya se repartió parte de ese material sanitario que había llegado. En concreto se repartieron 538.600 mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2 también se distribuyeron 20.800, gafas también 7.000, buzos 1.340. Sí. Contestada ya esa última pregunta de Rosana Peiró, vamos al turno de preguntas de Victoria Salinas, del Levante del Mercantil Valenciano. Buenos días, consellera. Lo primero, darle las gracias por haber dado los datos tanto de los hospitales como de los contratos, que no lo tenían ayer. Muchas gracias. Mi pregunta, yo quería preguntar, ya sé que la cifra de UCI se está dando de forma global, tanto de ocupación como de camas libres, pero quería saber cómo se está actuando con aquellos hospitales, sobre todo comarcales, más pequeños, que tienen una capacidad más limitada para ampliar sus camas UCI. Desde sindicatos nos comentan y nos avisan que hospitales como el de Requena, el de Elche o el de Vinaròs han llegado a su límite, tanto en planta como UCI. Se están trasladando a enfermos desde hospitales comarcales a grandes hospitales de las capitales. ¿Cómo se está gestionando esa falta de camas UCI? Muy bien, pues gracias, Victoria. Vamos a ver, ya dije que la UCI se está tratando como una UCI autonómica y, por tanto, cuando hay necesidad y se requiere trasladarle a otro centro hospitalario, se requiere. Es como si fuera la Comunidad Valenciana tuviera un gran hospital donde utilizamos todos los recursos. No puedo decirle por hospitales o cuántas personas han tenido que ser trasladadas. Desde luego, si entra una urgencia
que no es un COVID que tendría que entrar a UCI, probablemente, pues entonces otras urgencias de otro tipo, automáticamente, si está completa en ese momento la UCI, se traslada a cualquier centro hospitalario, ya sea privado o ya sea público, toda la red. La UCI en este momento es autonómica. Al respecto de eso, ¿se está planteando hacer algo parecido en algún municipio que no sean las capitales, tanto de hospitales medicalizados, de hoteles medicalizados o algún pabellones para meter a pacientes leves y dejar libres camas en hospitales comarcales? En estos momentos no lo planteamos con el número de camas que les hemos dado, que son 4.723. En Alicante tenemos libres 1.971, en Valencia 2.313 y en Castellón 598. No vemos necesidad ahora mismo de ampliar ningún otro espacio, más los hoteles que ya tienen algún paciente COVID. Miguel Ángel Ors, desde Radio Televisión Española. Buenos días, consellera. Me gustaría preguntarle concretamente lo que estaba hablando anteriormente, el Hospital de La Vila, ¿cuál es exactamente la situación de las UCI? Porque tengo entendido que han tenido que derivar pacientes a otros centros privados, ¿no? Sí, efectivamente, desplazó a determinados pacientes a hospitales privados. En aquel momento, cuando empezó algún desplazamiento, no eran COVID, eran de algunos pacientes que requerían, que eran urgencia. En estos momentos la situación es mucho más tranquila en el Hospital de La Vila. No tienen tanta presión ni siquiera en urgencias, ha bajado bastante esa presión y la situación al día de hoy y esta misma mañana que he podido hablar con la gerencia, el hospital está en una situación justa, bien, no tiene ninguna presión en estos momentos ni ninguna necesidad. Me gustaría también preguntarle por la situación que hubo al principio en los primeros días en Benidorm, que había pues ciudadanos, gente por las calles de la localidad y tal. ¿Esto saben si ha influido de alguna forma en un posible aumento de casos? ¿Se tienen datos? No lo sabemos. Lo que es cierto es que el Hospital La Vila no es un hospital grande, no es un hospital como el Hospital General, pero también es cierto que atiende a una población que, en fin, que suele aumentar en determinados momentos. Y, por tanto, tiene una afluencia mayor de pacientes. Y, por último, ya finalizo la última cuestión, me gustaría saber cómo están las otras especialidades, por ejemplo, no sé, oncología o ginecología, cómo están trabajando en estas últimas horas. Pues la oncología se deriva para no estar en los hospitales donde hay COVID y se deriva a hospitales privados y como también al IVO. Y, por tanto, en estos momentos está atendiéndose todas las necesidades y están cubiertas las necesidades de pacientes que necesitan tratamiento oncológico o intervenciones quirúrgicas o cualquier otro tipo de actividad asistencial. Vamos hacia el diario Información. Desde allí nos traslada sus preguntas Pino Alberola. Hola, buenos días, consellera. Buenos días, Pino. Sí, perfectamente. Vale. Volviendo a la situación de Benidorm, los sindicatos dicen que hay un brote fuerte en lo que es la ciudad de Benidorm. ¿Lo puede confirmar? Porque son un elevado número de pacientes los que han tenido que ser trasladados. No puedo confirmar que haya un brote especial en Benidorm. Vale, y la segunda pregunta, ¿sabe el número de pacientes que están siendo tratados por COVID en sus domicilios por los médicos de familia, con la nueva web y la app que se va a poner? No, en estos momentos no tengo ese dato que me pide tan específico, no hemos volcado los datos de cuántos pacientes hay en la provincia de Alicante que estén confinados en estos momentos y que se les esté siguiendo por COVID o por posible COVID. No tengo ese dato en estos momentos, Pino. Vale, pues gracias. Una pregunta más. Desde La Vanguardia, son las preguntas que nos traslada Salvador Enguís. Sí, consellera, muy buenos días. Buenos días, Salvador. Coincidirá conmigo en que parece ser que estamos todos con la necesidad de que nos diga aquella frase de que estamos viendo un poquito de luz al final del túnel, ¿no? No sé si es un poco precipitado, pero ya veo que usted está intentando utilizar diferentes acepciones para evitar decir esta idea. No sé si es así. Así es.
Yo creo que hay que ser muy prudentes, no podemos bajar la guardia. Si todo esto, si funciona bien y tenemos esa tendencia de no aumento de casos significativos, es gracias también a todas las precauciones que estamos llevando, al confinamiento, a respetar ese confinamiento. Creo que sí estamos haciendo un esfuerzo como sociedad precisamente para romper esa transmisión del virus, y eso es gracias a las medidas que se han adoptado, pero también a la colaboración ciudadana que está cumpliendo con ese confinamiento, que es básico y fundamental para que el virus ya no pueda circular y se rompa la cadena de transmisión. Sí, después quería preguntarle dos cositas sobre el mismo tema, sobre el tema del material. Ya hemos visto que está llegando mucho material en los últimos días, llegará más, se está fabricando ya en muchas empresas valencianas material, especialmente mascarillas y batas. Hemos hablado con algunas empresas. ¿Usted cree que estamos llegando a un momento en que ya habrá autosuficiencia a la hora de tener equipos para proteger a todos los profesionales que están actuando en la lucha contra el coronavirus? Y al respecto, también le quería preguntar, ¿se ha hecho más inversión en las compras de la que nos anunció hace unos días, de los 11 millones de euros? ¿Y hay autonomías que les hayan pedido material porque allí no pueden fabricar y lo necesitan, y ustedes aquí sí que pueden tenerlo en pocos días? Gracias. No nos ha pedido ninguna comunidad ayuda respecto a la necesidad de tener material, pero estoy segura que la comunidad, como hemos indicado en varias ocasiones, pues colaborará y contribuirá también en cubrir necesidades. Yo creo que nosotros además estamos, como muy bien has dicho, recibiendo material constantemente. Tenemos más envíos previstos las próximas semanas, y en estos momentos pues todo el material que nos llega, que es material comprado por la Generalitat Valenciana, también el material que nos llega por Ingesa y también de otras empresas que nos están donando material, o bien porque las fabrican o bien porque están consiguiendo también en el mercado ese material que luego donan a la Conselleria de Sanitat. Por tanto, en estos momentos nosotros no hemos paralizado las compras. Necesitamos prepararnos. Estamos contestándole a la pregunta primera, ¿no? No podemos bajar la guardia. Tenemos que estar constantemente siguiendo la planificación que nos hemos planteado, sin renunciar a ni un solo punto de esa planificación, ya sea en recursos humanos, ya sea en material, la necesidad de proteger a nuestros profesionales, porque es fundamental. Es lo primero en lo que hemos trabajado desde el principio. Es verdad que no siempre hemos podido contar con todo el material y con el material suficiente que nos hubiera gustado por esa falta de productos en el mercado y la imposibilidad en ocasiones de poder traerlo. Vamos a... Sí, disculpe, consellera, le preguntaba el dinero que se está, además de la cantidad de compra que nos dijo hace 2 semanas, si están haciendo los montantes de las compras que se están haciendo para disponer de este material a corto plazo. No tengo ese dato aquí ahora, Salvador. No dispongo de ese dato de cuál es el volumen en estos momentos que alcanza la compra de ese material. Desde la cadena SER, Ana Talens. Buenos días. Buenos días. A mí me gustaría saber si esas contrataciones de las que ha dado datos hoy se están produciendo desde las bolsas de trabajo respectivas. Es personal que estaba pendiente de contratación, y no sé si me puede actualizar hoy el dato del personal sanitario en cuarentena y si lo puede desglosar por provincias. Gracias, consellera. Bueno, pues a ti. Decir que efectivamente todo este personal está contratado por la bolsa. Y respecto del dato que me solicitas respecto el número de profesionales que están en estos momentos confirmados, son 1.001, por provincia en Castellón hay 121, en la provincia de Valencia 452 y en la provincia de Alicante 428. Estos son los positivos, confirmados ya. No le doy el de provincia, que creo que es el dato que me ha solicitado. No, consellera, disculpe, quería los que están en cuarentena. Vale, pues en cuarentena. Y si los tiene por provincias 2.308, hay en cuarentena 266 en la provincia de Castellón, 1.000 en la provincia de Valencia y 1.042 en la provincia de Alicante. Vamos con las preguntas de Valencia Plaza, nos las traslada Estefanía Pastor.
Hola, buenos días, consellera. Buenos días. Quería preguntarle respecto al tema de UCIs. Hoy el Gobierno ha pedido quería preguntarle si el Gobierno ha pedido las cifras de cuántas UCIs tienen disponible, porque hoy comentaba el ministro Ábalos que ya hay trenes medicalizados para poder enviar pacientes a otras autonomías. No sé si les han pedido alguna información respecto a esto. La información y el seguimiento de toda la disponibilidad de recursos que tienen las comunidades autónomas las facilitamos todos los días al Ministerio. O sea, el Ministerio sabe perfectamente cuáles son por parte de todas las comunidades autónomas, cuáles son las cifras que estamos manejando, y la información se la estoy ofreciendo yo ahora mismo, por tanto también la tiene el Ministerio. Por otro lado, quería preguntarle, hoy la patronal de la sanidad privada ha señalado que desde la administración pública en España se está infrautilizando a la sanidad privada, y una de las comunidades que señalaba era la Comunidad Valenciana. No sé un poco cómo ve esto, si cree que es así y por qué no se descarga más trabajo de la sanidad pública en la privada. Bueno, desconozco esas declaraciones hechas por la sanidad privada, me dice que es a nivel estatal. Yo le puedo decir que en la Comunidad Valenciana estamos también haciendo uso de esos recursos, como les indiqué en la reunión que tuve hace, yo creo, 15 días con la sanidad privada, y en estos momentos nosotros hemos derivado a la sanidad privada 241 pacientes. Creo que el uso del recurso de la sanidad privada, no creo que ese comentario pueda hacerse respecto de la Comunidad Valenciana. Preguntas. Estas derivaciones son concretas de algunas especialidades. Hablaba de oncología, otras veces de urgencias. No sé si las tiene desglosadas. No, a ese detalle no puedo entrar. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Decíamos que íbamos a las preguntas de Cristina Chacón desde Valencia Extra. Hola, buenos días, consellera. Buenos días. Me gustaría saber si puede dar más información sobre el perfil de las personas que se han recuperado hasta ahora, si puede desglosar, por ejemplo, por franja de edad, y también una valoración de cómo está evolucionando las recuperaciones. Muchas gracias. Bueno, pues no le puedo facilitar el dato por franja de edad. No tenemos un sistema automatizado para saber esas franjas ahora mismo, no. Es un dato que podremos dar cuando hagamos un balance global de toda esta pandemia. Y respecto de la otra pregunta era, perdón. Un momentito porque no le escucho. Primo. Ahora sí. ¿Ahora? Sí, también quería una valoración de cómo ve que están evolucionando las recuperaciones, si cree que el ritmo es el que debería ser o es más lento o... Bueno, si es las recuperaciones respecto a las altas que damos, yo creo que ahora ya vamos a entrar en una dinámica de más altas. Pensemos que estamos hablando, cuando empezó el primer caso de 26 de febrero, hemos ido creciendo y ahora ya ha pasado el tiempo, transcurrido el tiempo suficiente, y cuando no hay ingreso y estas personas han seguido toda la evolución con sus médicos y han pasado en algunos casos hasta 30 días, 25 días, veremos ya cómo se van produciendo paulatinamente esas altas. Y las últimas dos preguntas nos llegan desde Europa Press. Ana Alonso. Hola, buenos días, consellera. Quería días. Preguntarle por la petición que han realizado los sindicatos a su departamento que intervengan ante la negligencia que han denunciado del laboratorio del Hospital de Denia. Justo en estos momentos han puesto en marcha un ERTE para que intervengan y lo paralice tanto la gestión como la consellería. Bueno, veremos esa noticia. Yo la he leído también en prensa, no tengo ninguna comunicación oficial. Perdón, cuando llegue a nuestro poder, pues ya informaremos. Muy bien, muchas gracias. A usted. Por tanto, no hay más preguntas en esta rueda de prensa de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias. A mí me gustaría, antes de finalizar esta rueda de prensa, quiero recordar a todos ustedes que hoy, día 2 de abril, es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Son días muy difíciles para todos, pero especialmente también para estas personas, muchos de ellos niños, que viven con TEA o que tienen algún familiar diagnosticado. Mi recuerdo también para ellos en este día y mi reconocimiento a todas las familias y a los profesionales que hoy están cuidando de ellos. Muchas gracias.